Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Kadosh es Yahweh, Melech HaKavod, el Rey de Gloria ya viene. Baruch haba Beshem Adonai, grito de júbilo suena el shofar. Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Él viene de Sion con gran poder. Él viene de Sion, su gloria se ve. Bendiciones, amada iglesia. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Lengua Viva, las preguntas de Dios. Vamos a seguir descubriendo en el original cómo es que hablaba Dios, lo que compartía con estas personas que estaban disponibles a su llamado, y que nosotros podamos entender cómo Dios actuaba en ese tiempo y cómo actúa ahora con nosotros, porque podemos encontrar similitudes de lo que pasaba en esos tiempos a nuestros tiempos. Y en esta ocasión vamos a introducirnos a algo que me pareció tan maravilloso cuando lo vi, porque hemos visto preguntas de Dios. Hemos visto la primera pregunta que Dios le hace a su creación, la segunda pregunta registrada en la palabra de Dios. Hemos visto que Dios pregunta para que nosotros nos encontremos, y lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros estamos disponibles. Pero hoy les quiero mostrar esta pregunta: ¿qué haces aquí? Y le puse por 2 porque si ha tenido la oportunidad de leer este pasaje, va a poder ver que esto se repite. En el mismo momento se repite esta pregunta. En el original hebreo se pronunciaría Malehapo Eliyahu, que si lo leemos literalmente dice: ¿qué para ti aquí, Elías? Si le damos el sentido actual, como está escrito la traducción en la Biblia, es: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, vamos a ver que aquí sucede uno de los milagros más grandes de la Biblia, porque Elías había derrotado a todos los profetas de Baal. Elías había visto fuego caer del cielo y había visto al pueblo reconocer a Dios, lo que se podía traducir en una victoria total. ¿En dónde viene esta pregunta? La vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19. Nos centramos en el 19, pero vamos a tener esta buena costumbre de leer el versículo completo. Y dice, la voy a leer en la versión de la Biblia Kadosh. Ahab le dijo a Isabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Aquí en la versión Kadosh, Ahab y Isabel parecerían otros nombres, pero es como se pronunciaba, lo más cercano al original. Están hablando de Acab y Jezabel. Entonces, el 2 dice:
Entonces Isabel o Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: si tú eres Elías y yo soy Jezabel, me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores, si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. Y Elías temió. Él se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beerseba, en, en, en Judá, en la Biblia Kadosh viene como Yahudá, dice, dejó a su sirviente allí, pero él fue un día más adentro del desierto, hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. Basta, él dijo, ahora Yud-Hei Bab-Hei, toma mi vida, no soy mejor que mis padres. Entonces se acostó debajo del enebro y se durmió. De repente, un malaj, en la Biblia Kadosh viene como malaj, en las traducciones que normalmente tenemos, pues dice un ángel. Le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió, entonces se acostó otra vez. El malaj de Yud-Hei Bab-Hei vino otra vez, una segunda vez. Le tocó y le dijo, levántate y come, o el viaje será demasiado para ti. Él se levantó, comió y bebió, y por el vigor de esa comida viajó por 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Elohim. El 9. Y entró a una cueva y descansó allí. Este es el que vamos a estudiar. Entonces la palabra de Yud-Hei Bab-Hei vino a él. Él le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? En el 10 dice, él respondió, yo he sido muy celoso por Yud-Hei Bab-Hei Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado a tus profetas con la espalda. Ahora yo soy el único que he quedado, y están tras de mí para matarme también. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yud-Hei Bab-Hei. Y allí en ese momento Yud-Hei Bab-Hei pasó. Un gran y poderoso viento irrumpió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yud-Hei Bab-Hei, pero Yud-Hei Bab-Hei no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero Yud-Hei Bab-Hei no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego se desató, pero Yud-Hei Bab-Hei no estaba en el fuego. Y después del fuego, la voz de una brisa delicada. Cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto, fue afuera y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él y dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él respondió, yo he sido muy celoso por Yud-Hei Bab-Hei Elión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrado tus altares y matado tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que queda, y están tras de mí para matarme también. Yud-Hei Bab-Hei le dijo, regresa por el camino del desierto de Damesek. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey sobre Aram. También unge a Jehú, el hijo de Nimshi, para que sea rey sobre Israel, y unge a Elisha, el hijo de Shafat, de Abel Mejolá, para que sea un profeta en tu lugar.
Y si vemos el 17, pues vemos que él obedeció y fue. Si notaron, parece que repetí, ¿verdad? 2 veces le pregunta ¿qué haces aquí? Si hablamos de cuando la palabra dice ¿qué? En hebreo bíblico, esa palabra implica un examen, una reflexión o una evaluación profunda. Esto ya lo habíamos visto en un capítulo anterior. No es solo dime como si fuera un objeto, una posición. Esto representaba qué hay realmente ahí. Entonces, cuando vemos, me voy a regresar aquí para que vean cómo está escrito. Cuando nosotros tenemos grandes victorias, porque ya les comentaba todo lo que ya había pasado Elías, cuando nosotros pasamos grandes victorias, eso no quiere decir que se eliminan automáticamente las batallas que tenemos internas. Un hombre puede tener un ministerio de poder, ver milagros, predicar poderosamente y aún así luchar emocionalmente. La unción que tenemos no cancela la humanidad y eso es importante que lo tengamos claro, porque tal vez antes era importante ante la sociedad, ante las personas, ante quienes llegaban a la iglesia, mostrar una apariencia en donde no pasaba nada. Y si estaba cerca de Dios, eso quiere decir que entonces todo en tu vida tiene que marchar perfecto. Y la unción no cancela la humanidad. Entonces, cuando dice en Primera de Reyes 19, un ángel lo tocó y le dijo, vamos a ver es 9, ahorita lo corrijo aquí. En el 9 dice que le tocó un ángel, levántate y come. Antes de que viniera lo de la cueva, Elías había desafiado al rey Acab y convocado al pueblo de Israel junto con 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. El reto que se había puesto era, lo dice, ¿no? Muy simple. Cada quien iba a preparar un sacrificio y el Dios que respondiera con fuego, ese sería el Dios verdadero. Entonces los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, se cortaron con cuchillos. Y Elías les hacía comentarios, ¿no? Estará meditando, estará ocupado, tal vez se fue de viaje. Entonces, cuando le toca a Elías prepara el altar de Dios, de nuestro Dios. Pone el sacrificio y manda a empapar todo con agua. Y dice la palabra de Dios que esto lo hizo 3 veces hasta que se llenara la zanja. Y él oró una vez y del cielo cayó fuego que consumió todo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, toda el agua que había ahí. Entonces el pueblo cayó sobre sus rostros, se postraron y decían, Yud Hei Bab Hei es el Dios. Entonces en ese momento Elías ordena capturar a los 450 profetas de Baal y los mata a todos en un arroyo llamado Sison. Después de esto, Elías ora a Dios
para que llueva. Y dice la palabra que después de 3 años de sequía vino una gran lluvia. Entonces el Espíritu de Dios estaba sobre Elías. Todos estos milagros que habían pasado, todo lo que Dios había respaldado a Elías, fue lo que provocó que leímos en Primera de Reyes 19 del 1 al 3, cuando Acab le cuenta a Jezabel que era su esposa, y él mandó un mensajero a Elías. Cuando le manda esto, era una amenaza. Y aquí no nos da más detalle más que cuando recibió esto Elías, dice que se levantó y se fue. Él quería poner a salvo su vida. No hubo un diálogo con Dios, no hubo una oración, no hubo una petición. Él simplemente escuchó la amenaza y se fue. Cuando Elías le pide a Dios que quite su vida, quiero que vean que él había visto la gloria de Dios, había visto milagros de Dios, había presenciado el poder de Dios. Él estaba respaldado por Dios, era guiado por Dios. Y aún así él cayó en el punto de preferir que Dios le quitara la vida, porque él tenía miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, llegamos a este punto. Llegamos a un punto en donde pensamos que la salida más fácil es que nosotros ya no estemos en este plano. Y veamos, porque a veces, aparte de sentirnos así, nos llega culpa o nos ponen cargas que generan que esta mochila sea más pesada. Y veamos la vida de Elías, que él cayó en lo mismo. Y cuando él llega a la cueva, y les puse aquí el texto para que vean cómo se repite la misma pregunta, se repite la misma respuesta. Dios, y aquí venimos lo que recalcamos en todos los videos, Dios no preguntó porque no supiera dónde estaba Elías. Dios sabía perfectamente que estaba en la cueva, que tenía miedo, que tenía cansancio, que tenía frustración. Y entonces, ¿por qué Dios preguntó? Dios quería confrontar a Elías con su estado interior. La pregunta, como en las otras ocasiones, no es geográfica. La pregunta es espiritual. Como lo vimos en capítulos pasados, puede ser cómo terminaste aquí, Elías. Puede ser qué pasó con tu corazón, Elías. Porque cuando nos hacen esas preguntas, nosotros nos ponemos a pensar. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Esa es la confrontación que hace Dios con uno mismo. Pero hay que poner atención en que Dios no estaba confrontando a Elías con la cueva. Estaba confrontando a Elías con su corazón. Cuando vemos estas preguntas y las desglosamos, que ya dijimos que la pregunta y de la palabra ¿qué? Es un examen, una reflexión, una confrontación interna. Aquí no es un lugar físico, también significa estado, condición presente, situación actual. Entonces podemos reformular esa pregunta y decir, Elías, ¿cómo llegaste a esta condición? Y aquí viene algo hermoso también,
porque esto que se repita, podemos encontrar en hebreo, se escribe exactamente igual, no hay alteración, no hay ninguna palabra que esté de más, porque sabemos que si tiene una letra de más es otro significado, todo esto está igual. El 9. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Contra el... eh, mm, mm, mm. Dice, después del fuego la voz de una brisa delicada. Cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto. En la primer pregunta, Elías está dentro de la cueva. Pasó todo esto, el viento, el terremoto, el fuego, la brisa delicada. Entonces ahí escuchó la voz y entonces dice que se puso a la puerta de la cueva. ¿Cuántas veces cuando nosotros estamos en ese dolor escuchamos quejas, escuchamos reclamos, escuchamos regaños, escuchamos frases que nos pueden lastimar más como pues que no confías en Dios, pues que no le oras a Dios, pues es que no estás conectado con Dios, pues es que de seguro ni oras, pues es que de seguro andas en malos pasos. Lo podemos interpretar como un viento fuerte, como un terremoto, como fuego. Y a veces lo que necesitamos es esa brisa delicada. Porque con esa brisa delicada, Elías oyó la voz y dice que salió de la cueva. Se quedó ahí en la puerta. Cuando Elías oyó esa voz, dice que cubrió su rostro con su manto. Y después ya sabemos qué pasó con su manto, ¿verdad? Y dice que se paró a la entrada de la cueva. Fue ahí, en el umbral, donde la voz volvió a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? Este movimiento que hizo Elías de estar dentro e ir hacia el umbral, vemos que aunque parece la misma pregunta y la misma respuesta, aquí ya hubo un movimiento. Elías no se quedó en el mismo lugar. Hay que pensarlo así. La primera vez, la ubicación era dentro de la cueva. La segunda vez, en la entrada de la cueva. La primera vez estaba en una postura de escondido. La segunda vez era con el rostro cubierto, pero de pie. La respuesta idéntica, pero dentro de la cueva, esa respuesta es a través de una línea que sale con dolor, que sale con enojo, que sale con miedo. Pero cuando se mueve, entonces esa respuesta se vuelve, esto es lo que está pasando, pero yo ya me moví, pero yo estoy delante de la gloria de Dios. Lo que todo esto del terremoto, del fuego, no pudo mover, todo este alboroto que hubo, no pudo moverlo, pudo mover un silbo apacible. Elías, fijémonos en esto, no cambió sus palabras están idénticas, las busqué en el hebreo, es idéntico las dos veces lo que respondió. Pero su posición ya era otra. Ya estaba parado en el umbral. Entonces, Dios no estaba preguntando porque no viera a Elías. Estaba preguntando porque necesitaba que Elías, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba sintiendo, a pesar del miedo que tenía, él se moviera
hacia Dios. Tal vez en ese momento Elías no estaba en esta posición de aceptar que irse a esconder había estado mal, había no sido la, sí, no había sido la mejor decisión que pudo haber tomado. Pero Dios llamó 2 veces. Y cuando Dios nos llama 2 veces, tenemos que decirle, como en la enseñanza pasada, Hineni, heme aquí. Dios nunca, nunca, nunca va a hacer menos nuestro dolor. Nunca va a tener en poco lo que sentimos. Nunca va a hacer menos las vivencias, porque sabemos que lo que a mí me parece un problema enorme y que no tiene solución, tal vez para alguien, para otra persona puede ser algo muy sencillo de solucionar. Pero Dios nunca nos va a hacer que nos movamos y que actuemos estando en una posición de escondidos. Él nos va a llamar para que nos pongamos en el umbral, en la línea, en la puerta. Y lo va a hacer como lo hizo con Elías, con una voz apacible. Porque nuestro Dios no es un Dios que solo hable en pruebas, que solo hable en guerras, que solo hable poniéndonos a prueba. Dios también lo hace con una voz apacible. Dios busca pecadores para ser transformados. Pero Dios también restaura a los que están cansados. Esta repetición nos revela que la presencia de Dios es tan grande que tiene la paciencia para que alguien que tiene un corazón cansado se mueva hacia Dios. Esa cueva en la que nos refugiamos nos puede ocultar de toda la gente, pero no de Dios. Elías huyó de Jezabel, pero Dios siguió tras Elías. Dios no dijo, no, pues ya le tuvo miedo a esta mujer, me voy a buscar otra persona. Quebrarse no está mal ante los ojos de Dios. Y Dios sabía que Elías estaba en una cueva y no lo dejó vivir ahí. Qué hermoso de nuestro Dios. Porque yo creo que también para Él sería demasiado fácil decirnos, ay, pues si te quieres regresar al mundo, regrésate. Pero así no es nuestro Dios. Cuando le volvió a hacer la pregunta, vemos la paciencia de Dios. Porque ya le había dado una respuesta que no era la correcta estaba hablando con Dios. Y cuando nosotros estemos enfrente de Dios no vamos a venir con quejas. No vamos a decirle lo que nos duele. Yo creo que si tuviéramos enfrente a nuestro Dios, quedaríamos rendidos llorando ante su presencia. Dios no necesita que preguntarnos varias veces porque necesite que le repitamos la misma respuesta. Pero nosotros a veces sí necesitamos repetirla para procesarlas y entonces entender
si estamos actuando mal, no estamos confiando en Dios, estamos actuando movidos por miedo. Dios le mostró que Él tenía el control de todo, porque se manifestó de muchas formas. Entonces, ahí yo creo que Elías también vio el gran poder de Dios y volvió a entender que Dios tiene el poder de parar a quien sea, de no permitir que fuera tocada su vida. Por eso, si nosotros tenemos ese llamado espiritual, ¿por qué dudamos de Dios? Y cuando vemos cómo era antes las enseñanzas hebreas, eran así, con repeticiones, porque la verdad tenía que penetrar en el corazón. Entonces, lo que estaba haciendo Dios con Elías en ese momento era sacarlo del agotamiento, sacarlo de la distorsión, sacarlo del aislamiento, sacarlo de la autocompasión. A veces creemos que estamos mejor cuando estamos separados de todo. Y ahí es cuando nuestra mente, nuestro corazón nos empieza a jugar distorsionando toda la realidad. Porque en ese momento Elías estaba enfocado solo en él. Si seguimos leyendo, él dice que solo yo he quedado. Y Dios quería volver a enfocarlo en el propósito que tenía para él. Entonces, aquí vemos que cuando él se pone en el umbral, le da otra vez propósito. Le dice, ve y unge a Hazael, unge a Jehú, llama a Eliseo. Dios no lo dejó ahí en la cueva, le vuelve a dar ese propósito, ese trabajo que tiene que hacer. Si Dios nos repite preguntas es porque quiere sanar raíces, no solo emociones. Y estas repeticiones que tiene Dios conmigo, contigo, es para que entendamos la gran paciencia que Dios nos tiene. Porque aquí Dios no quería sacar a Elías solo de una cueva física, también de una cueva mental. Tal vez la primera respuesta de Elías la podemos ver que venía desde el dolor. La segunda ya venía sabiendo del poder de Dios. Entonces Dios ministra y después nos redirecciona. Debemos dejarnos redireccionar por nuestro Dios. Hasta en estos tiempos, cansarse no está mal. No está mal decirle a nuestro Dios, es que esto me tiene así, es que Dios... Y es que en estos tiempos pasa cuántas veces tal vez le hemos dicho a nuestro Dios, es que parece que estoy solo, parece que solo yo hago, parece que solo yo me muevo, si yo no me muevo no pasa nada, si yo no hago esto nadie lo hace, si yo no estoy ahí, ¿quién más? Y por eso es importante leer todo esto completo. Porque si nos vamos desde un poquito atrás, ya vimos que Elías había desafiado al rey Acab. Mató a 450 profetas de Baal. Hizo milagros demostrando que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Vino una amenaza.
Él solito se desterró, él solito se fue, él solito se escondió, él solito pidió que se le fuera quitada su vida. Aún así, un ángel le trajo de parte de Dios el pan y el agua para que él pudiera seguir avanzando. ¿Pero qué hizo? Meterse a una cueva. Después de la cueva, después de ver la presencia de Dios, después de entenderlo, después de escuchar la voz de Dios, vino la misión. Él va a ungir a Hazael como rey de Siria, a ungir a Jehú como rey de Israel, a ungir a Eliseo como profeta en su lugar. Y Dios le dice, he reservado en Israel 7,000 personas cuyos labios no besaron a Baal ni sus bocas lo besaron. 7,000 personas. Y Elías se sentía solo. Porque a veces esta pregunta puede venir desde el orgullo, desde el ego. No, pues es que yo solo soy la que canto. Es que yo solo soy la que... Si yo no pongo el audio y la pantalla y nadie sabe, eso es mentira. Dios tiene reservados 7,000 personas que no han idolatrado a nadie más. Pero también puede venir, no desde el orgullo, no desde el ego, sino desde el cansancio. Es que yo llego, es que yo pongo, es que yo... Y solamente es cansancio. No es que estemos enojados con media iglesia, no es que estemos pensando mal de todos porque ya nuestro corazón se puso de piedra, es por cansancio. Elías nunca supo que había 7,000 fieles, él pensaba que él era el único. Entonces, cuando nosotros entendamos que Dios tiene sus reservas y que si nos está usando es por amor y por misericordia, nosotros vamos a atar esa misión hasta que la cumplamos. Porque si resumimos esto, Elías quería morir en el desierto, pero termina caminando con Dios. Y aquí quien le introdujo miedo también no era cualquier persona. Jezabel tenía la posición, tenía los medios, tenía todo, sí, para ir tras de Elías. Y con toda razón, Elías tenía miedo, siendo humano, tuvo miedo porque sabía que tenía el poder para hacerlo. Pero si Dios no está en sus planes que nuestra vida sea tocada, nadie podrá hacerlo por más medios que tenga. Entonces, recordemos siempre, si Dios nos pregunta 2 veces es momento de pararnos, de no responder desde el miedo o desde el dolor, no responder escondidos, no poner pretextos, no creernos que solo nosotros estamos. Dios tiene misericordia y paciencia para hacernos la pregunta 2 veces. En este caso con Elías, pues la pregunta era, ¿qué haces aquí? Tal vez a nosotros nos ha hecho esta pregunta cuando no vamos el domingo a la iglesia, cuando no cumplimos con nuestro servicio, cuando preferimos estar descansando en nuestra casa, cuando preferimos estar trabajando en nuestra casa, cuando preferimos
poner muchas cosas antes que la misión que Dios nos ha dado, y Dios nos busque en ese lugar. Tal vez el lugar sea la casa, pero ¿qué tal que nos busque en un lugar que no es apropiado para la presencia de Dios? Entonces, Dios tiene gran misericordia para su pueblo. Él nos va a seguir buscando, nos va a seguir preguntando para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos. Y sabemos todo lo que hizo Dios con Elías. Y si no lo sabemos, pues vamos a leer este capítulo, vamos a leer todo Reyes. Y vamos a entender que cuando Dios nos da una misión, creemos y la llevamos a cabo, el respaldo de Dios es perfecto, es grande, es poderoso. Así que Dios no le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí 2 veces? Porque no supiera. Quería sacarlo de su cueva. Quería que su cansancio se quitara y él siguiera adelante. Quería que Elías entendiera que esa no era su posición, ese no era su lugar. Ahí no lo quería ver Dios, pero Elías tenía que entenderlo. Así que, ¿qué hacemos aquí? Sigamos adelante con nuestra misión, sigamos adelante con todo lo que nos ha mandado Dios, sigamos adelante de la mano de Dios, buscando su presencia, en su servicio, porque todo esto nos traerá nuestra recompensa. Dios nos ha cuidado tanto que lo único y lo mínimo que podemos entregarle es servirle. Así que, pues esta pregunta de Dios, ¿qué haces aquí? 2 veces, espero que nos permita a nosotros ponernos en esta posición, ya no ocultarnos y seguir adelante con nuestra misión. Bendiciones, amada iglesia, nos vemos el próximo martes. En su voz, todos los pueblos, cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciamos hoy su victoria.